Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a uno de mis países favoritos para visitar, Marruecos. Playas en el Atlántico, desiertos del Sahara y montañas del Atlas, todo acompañado de camellos, cultura asombrosa, comida deliciosa y precios muy baratos. Todo esto es lo que puedes encontrar en este hermoso país. En el primer episodio sobre Marruecos comenzaré a dar un contexto histórico del país para que conozcas todo lo que debes saber antes de visitar. Y empezaré, como es costumbre, con todos los datos macroeconómicos del país. Marruecos tiene una población de 37 millones de personas. El país tiene un PIB de 143 mil millones de dólares, lo que lleva a un PIB per cápita de 3.800 dólares. Casi triplicando las cifras que nosotros habíamos visto en el este africano. La capital de este país no es Casablanca y tampoco es Marrakech, como podrías pensar. Es una pequeña ciudad que se llama Rabat, y esta fue una de las 4 capitales que tuvo el Imperio marroquí. Pero como pasa en varios países, esta no es la ciudad más importante para el turismo. E incluso me atrevería a decir que ni siquiera está entre el top 5 de ciudades turísticas del país. La moneda local es el dirham marroquí y $1 equivale a más o menos 10 dirhams. Entonces es fácil de convertir. Pero si debes escoger una moneda extranjera para llevar a este país, deberían ser los euros, porque por la cercanía a Europa, los marroquíes los prefieren más y son aceptados mucho más fácil que el dólar. Y además recibirás mejores tasas y precios si pagas con euros que si tú pagas con dólares, porque estos no son fáciles de usar para ellos. En este país hay 2 idiomas oficiales, el árabe y el berber. Sin embargo, casi todo el mundo habla francés y también casi todas las cosas hacen parecer que los 2 idiomas hablados en este país son francés y árabe. Pero si vas a comprar, ahí sí que te van a hablar en todos los idiomas, inglés, español, lo que sea. Porque si hay algo importante en la cultura marroquí es negociar, y los vendedores allá han aprendido idiomas solo para hacerlo mejor. El salario mínimo en el 2023 está entre 300 y 350 dólares mensuales, dependiendo de si trabajas en el sector público o en el privado. Pero vas a ver que este salario no es tan bajito como el de otros países africanos, sino que es, entre comillas, alto, o por lo menos, incluso es más alto que algunos países latinoamericanos como Colombia. Marruecos es un país emergente que va por muy buen camino con su crecimiento económico. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Marruecos se encuentra entre los 25 países que han llegado a reducir la pobreza multidimensional a la mitad. O sea que en otras palabras, Marruecos logró reducir su pobreza en un 50%, y hoy en día menos del 2% del país se encuentra en situación de pobreza extrema. El secreto para esto ha sido la creación de empleos en el país y de la alta inversión que han hecho en la educación, porque es que en 2019 Marruecos invirtió alrededor del 5.3% de su PIB solamente en educación, y esto es más del doble del promedio mundial. Como ocurre en muchas antiguas colonias africanas, la economía marroquí sigue dependiendo en gran medida de la exportación de materias primas y commodities. Pero ellos están haciendo una transición para volver cada vez más importantes 2 sectores, el turismo y las telecomunicaciones. En total, estas 2 partes representan más de 2/3 del PIB, aunque solo tengan empleado a 1/3 de la población activa del país. Marruecos es uno de los pocos países árabes que además podría tener el potencial para alcanzar la autosuficiencia en la producción de sus alimentos. En un año normal, se cree que Marruecos produce 2/3 de los cereales necesarios para su consumo interno y además exporta cítricos y hortalizas al mercado europeo,
siendo España y Francia sus mayores socios comerciales. Pero el peligro de ellos es la sequía del país, que es una de las razones por las que el gobierno ha estado intentando hacer la transición económica a no depender de los commodities, sino de los servicios. Desde mediados de los años 80, el gobierno marroquí empezó también un importante programa de privatización y de reforma económica, que fue alentado por muchos préstamos grandes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Estas medidas han incluido la venta de empresas estatales y también la devaluación de la moneda y cambios en la política de precios para fomentar la producción local. En 1999, el gobierno marroquí, además, creó un fondo de préstamos para estimular el crecimiento y la competencia en las pequeñas empresas del país. The last thing you want to hear when you need your auto insurance most is, "Thank you for calling. Please listen to your list of 46 possible service options." which is why when you choose USAA Auto Insurance, you'll get great service that is easy and reliable. 24/7 online service for claims, access to roadside assistance, and more, all at the touch of a button. Start getting the service you deserve. Get a quote today. Ability to receive a quote depends on membership eligibility. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Why does this room look amazing? What'd you change? I just got these custom shades from Blinds.com. It's all online, so it's really easy. I remember shopping for blinds. I waited around all day just to get a quote. It took forever. And the worst part, hidden fees. How about you? I chatted with my Blinds.com design consultant on my time. Plus, they make it easy to DIY or add installation like I did. Blinds.com sounds way better. Way better. Shop Blinds.com for up to 50% off site-wide. Rules and restrictions may apply. Todo esto es alrededor de la economía, que como ves va muy bien. Pero ahora hablemos con respecto a la política del país, porque Marruecos es una monarquía constitucional que tiene 2 cámaras legislativas. El rey es hereditario, pero el poder también cae un poquito sobre el parlamento, que es encabezado por un primer ministro. El rey actual se llama Mohamed VI y está en el poder desde el 23 de julio de 1999. Él es el hijo del rey anterior, Hassan II. A pesar de la existencia de una constitución y una asamblea y varios partidos políticos activos, el rey sigue ejerciendo una amplia autoridad política, y él es el que promulga las leyes y elige, por ejemplo, al primer ministro del partido mayoritario en el Parlamento, o también puede aprobar los nombramientos del gobierno. Aparte de esto, él tiene una autoridad absoluta sobre los asuntos religiosos, las Fuerzas Armadas y la política de seguridad nacional. Esta abrumadora autoridad del rey aún es un debate político en el país y además, desde mediados de los 90, se han estado intentando crear reformas para aumentar la autoridad del Parlamento y del gabinete y quitarle esta autoridad de capacidad del rey. En julio del 2011 se instituyó una nueva constitución que ampliaba los poderes del Parlamento, pero igual dejaba una amplia autoridad sobre todos los poderes del Estado para el rey. Esto es lo único que te puedo decir de la política actual, pero probablemente es un país que debemos estar revisando porque puede que tenga varios cambios políticos grandes en los años que vienen. Ahora pasemos a la historia de este país, que es mucho más compleja de lo que te puedes imaginar. Su población original eran los berberes, que adoptaron el cristianismo y el judaísmo durante la época romana. Después fue la llegada del Islam en el siglo VII que transformó gradualmente la religión del país, y a medida que avanzaba la historia, el país se consolidó como una monarquía islámica. El siglo XVI trajo desafíos, porque hubo varios intentos del reino otomano para poder anexar a Marruecos al imperio, pero la batalla de los 3 reyes en 1578 puso fin a las incursiones europeas en el país. Algunos años después también entró la dinastía de Alauí, que gobierna hasta hoy. Estos son los reyes, y Marruecos se empezó a afianzar como una monarquía islámica en esa época. Después, en el siglo XIX, otra vez llegaron los problemas, porque fue la invasión francesa de Argelia y además existían varias tensiones con España. Todo esto llevó a una guerra y al establecimiento de un protectorado francés en 1912. Además, se implementaron reformas y una modernización de Marruecos, pero el dominio europeo empezó a generar algunas demandas de independencia.
La Segunda Guerra Mundial y el creciente nacionalismo condujeron finalmente a esta independencia en 1956. Sin embargo, llegar allá no fue fácil. La Segunda Guerra Mundial y la independencia de Marruecos estuvieron todo el tiempo entrelazadas. Cuando la guerra comenzó en 1939, Marruecos era un protectorado francés y español, y tenían al sultán marroquí en una posición bastante subordinada. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, Europa empezó a perder el poder porque se estaba enfocando en otras áreas más importantes, como no perder la guerra. El sultán inicialmente empezó a cooperar con las fuerzas francesas al comienzo de la guerra, y él envió algunas tropas marroquíes que sirvieron representando a Francia. Pero tras la caída de Francia en 1940, el sultán manifestó su independencia al negarse a aprobar la legislación antisemita. Después, en 1942, las tropas angloamericanas desembarcaron en Marruecos, marcando un evento muy importante. El sultán rechazó retirarse al interior del país como se le sugirió. Y además, la influencia del presidente de Estados Unidos, para ese entonces Roosevelt, resultó en una actitud más hostil hacia la presencia francesa en este país. En 1944, el partido presentó un memorándum solicitando la independencia bajo un régimen constitucional. Terminó la guerra y aunque había una actitud de protesta, Marruecos aún no conseguía su independencia. Y se tardó 11 años más en conseguirla cuando España la otorgó en 1956. Las relaciones exteriores de Marruecos bajo el reinado de Hassan II a menudo se estuvieron desviando de las de sus vecinos árabes. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, Marruecos era un aliado del Occidente y tenía vínculos con Israel antes que otros países árabes. Sin embargo, las relaciones con sus vecinos como Argelia y el conflicto de Sahara Occidental han estado causando tensiones incluso hasta la actualidad. Marruecos ha luchado por su soberanía en el Sahara Occidental y ha enfrentado la resistencia del Frente Polisario que ha sido respaldado por Argelia y por Libia. El conflicto sigue sin resolverse, pero en 2020 Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí en la región, por lo que esto fue un primer paso para reconocer a Marruecos como soberano. Como ves, este país ha tenido una historia muy interesante que ha entremezclado berberes, árabes, franceses, españoles y marroquíes a través de los años. Y por eso creo que socialmente este país es tan fascinante. La fe islámica, el lenguaje y la cultura árabe llegaron en el siglo VIII. Los judíos y los musulmanes de la Reconquista empezaron a darle este toque andaluz al país, y además, a partir del siglo XIX, la cultura francesa trajo su influencia. Entre las cosas más fascinantes de la cultura marroquí, para mí son la comida, la arquitectura, las medinas y el comercio callejero. Primero, la comida árabe es demasiado rica, y entre las comidas típicas de Marruecos vas a encontrar, por ejemplo, el tajín, que probablemente comí 10 de 14 días que yo visité. Pero también está otro plato delicioso que es el couscous, o hay platos incluso más exóticos como la paloma. En todas partes vas a tomar té de menta, que es delicioso, y también pan con casi todas las comidas, como es costumbre en los países árabes. Lo segundo es la arquitectura, que honestamente es de mis cosas favoritas del mundo árabe. Todos los colores, las estructuras geográficas, las escrituras árabes y los elementos tallados en madera o en piedra hacen que le quieras tomar foto a todos los edificios antiguos por los que pasas en las medinas. Y las medinas, que son mi tercer elemento, son las áreas históricas en todas estas ciudades tradicionales del mundo árabe. El término Medina proviene del árabe que significa ciudad o ciudad vieja. Y todas las medinas suelen ser el núcleo histórico de las ciudades y están caracterizadas por ser un laberinto de callejones súper estrechos y sinuosos que tienen arquitectura tradicional, mercados, mezquitas e incluso murallas. Hablaré un poco más de las medinas cuando hable de Marrakech y Fez, que son dos de las medinas más importantes del mundo. Pero por ahora, lo que debes saber es que las medinas son un laberinto tan grande que incluso Google Maps no te logra salvar en este mundo. El cuarto elemento que quiero resaltar es el comercio callejero y la cultura de negociación alrededor de Marruecos. Cuando vayas a Marruecos, sí o sí debes llevar espacio extra en tus maletas.
porque aunque no te guste comprar, los vendedores callejeros, los souks y todas las cooperativas que visites van a convencerte de llevarte un poco de Marruecos a casa. Y en especial, los precios tan baratos van a terminar de convencerte aún más. Lo que sí nunca debes olvidar es siempre negociar, y negociar fuerte, porque para los árabes, esto es parte de la diversión y el juego de vender. Ellos nunca esperarían vender nada al precio que ofrecen, entonces debes hacer lo mismo. Empieza desde lo más abajo que creas posible, un precio que nunca crees que podrías pagar, y te sorprenderás de cómo empieza el juego de la negociación e incluso lo barato que puedes llegar a comprar algunas cosas. Thank you! I couldn't have completed this project without a little extra coffee. And since I brush with Colgate's Pro Series toothpaste with an expert-level whitening for a vibrant glow, I could show up to set each day camera-ready and smiling wide. Well, Kelly, looks like a little Colgate gave you a lot of confidence. Colgate Optic White. Find it at all major retailers. Mothers know all about life's tricky transitions. Thankfully, Ollie helps you prioritize wellness through every age, life stage, or magnificent mood change. Need a multitasking multivitamin that keeps up with you? How about an essential prenatal for you and baby? Ollie's got you through it all. Life's tricky. Your wellness routine shouldn't be. Get what you need at ollie.com. En mis próximos capítulos te voy a llevar a un recorrido por Marruecos, yendo por las mayores ciudades, por las montañas del Atlas y también por el desierto del Sahara. Como un consejo, yo fui a Marruecos por 15 días y fue perfecto para conocer todo el país. Pero si solo quieres un poco de aventura en Marruecos y de cultura, podrías hacer solamente 3 días en Marrakech. Incluso si tienes más tiempo, te recomendaría hacer una semana entre Marrakech, Fez y el desierto del Sahara. La mejor fecha para viajar sería marzo o abril, o también septiembre u octubre, porque el clima para estas fechas no va a ser tan caliente y además no hay lluvias. Y lo mejor de todo, es temporada baja. Entonces, aunque Marruecos siempre sea barato, en estas fechas va a ser aún más barato. Si quieres saber cuánto dinero te gastarías aproximadamente o algunas palabras útiles en árabe para tu viaje, te dejo el link de mi blog para que lo puedas revisar ahí. Espero que después de escuchar este episodio conozcas un poco más sobre la cultura, historia y destinos de Marruecos y quieras viajar a este maravilloso país. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para comenzar nuestro recorrido en la Medina de Marrakech. ¡Buen viaje!